Muy bien, estimados amigos, buenas noches. Ya estamos aquí y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que estén súper bien después de unas vacaciones largas. 4 días de vacaciones hemos tenido y estamos empezando ya hoy día nuestras clases. Así que, estimados amigos, atentos porque hoy día aprenderemos algunos aspectos sumamente importantes del quechua. Recordarles a cada uno de ustedes que estamos hablando del quechua sureño, el quechua exclusivamente de personas o de docentes que están preparándose para la evaluación de lenguas originarias. Vamos a empezar en este caso, estimados amigos, con nuestro libro. Estamos aquí nos hemos quedado, ¿ya? En la página 99 de nuestro libro, ¿ya? Entonces, creo que hasta este momento, estimados amigos, en este caso, enfatizadores, validadores, hemos utilizado todo esto, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer un poquito de repaso para que entendamos un poquito más cómo funciona el tema de, en este caso, de las expresiones o de los validadores o enfatizadores que hemos utilizado y que son de uso frecuente. Recuerda esto, es de uso frecuente, ¿ya? Muy bien, a ver, un momentito. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, estimados? Ripunch Manacho. Se ve, Alguien ¿cierto? escucha. Muy bien. Entonces vamos a empezar, estimados. Ya está. Aquí nos vemos. ¿Ya? Entonces, hoy día, un poquito más teniendo aquí, a ver, 99, página 99. Ya está. Ya. Estoy con gripe, me dio gripe. Muy bien. A ver, ya. Estamos conociendo los sufijos posesivos. El tema de la posesión, de la pertenencia, es súper importante. Porque muchas veces nosotros cuando queremos hablar quechua decimos, pues mío, nuestro, nosotros, tuyo. Y en este caso nos hemos quedado aquí en el sufijo posesivo, exclusivamente en primera persona inclusiva, utilizando el inchi, ¿ya? Y hemos utilizado como colores y prendas de vestir. Ahora, teniendo la idea de esto, estimados amigos, cuando hablamos de, pues en este caso un momentito, ¿ya? Ya cuando hablamos de los posesivos, voy a hacer un resumen de la clase del día de hoy, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo estamos con los posesivos? ¿Ya? Un elemento súper importante se denominan los posesivos. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cómo voy a utilizar los posesivos en este caso? Una de las maneras sencillas de entender el posesivo es que aquellos que nos van a indicar pertenencia, eso sabemos, ¿ya? Eh, Mira, en este cuadrito vamos a hacer un resumen de todo lo que son los posesivos que nosotros debemos conocer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, en este caso, esos posesivos que tenemos que conocer? Mira, fíjense, en este primer cuadro vamos a poner los pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. ¿Para qué sirve esto, profesor? Sirve para que yo me guíe en el uso de los posesivos. Y aquí vamos a poner los sufijos posesivos. Entonces, miren, en este cuadro vamos a hacer un resumen de ambos. Por ejemplo, el sufijo, el pronombre ñuja, luego utilizamos ham, luego viene el pai, luego viene ñujanchik, ¿ya? Luego viene el hamkuna y por último, ñujanchik hamkuna. Aquí Ay, falta algo, ¿eh? Aquí viene ñujaiku todavía, ¿ya? Ñujaiku, ¿ya? Luego viene el hamkuna y por último el paikuna.
Entonces, hasta ese punto yo ya conocí, ya sé cómo funcionan o cómo trabajan los pronombres personales. Ahora, los sufijos posesivos, aquellos que indican pertenencia, de que algo es mío, tuyo, de ti, de él, de ella, de nosotros. Para esa situación, estimados amigos, tenemos algunos sufijos, ¿ya? Por ejemplo, el primer sufijo es la y. Esta y se traduce como mi. Y hemos dicho en nuestros ejemplos, por ejemplo, tú dices, Wakai, mi vaca, Misi, mi gato, Kuchi o Kuchi, mi chancho o mi cerdo. Siempre la lleva a tener la traducción, ¿ya? Mi al castellano, siempre. Ahora, el segundo punto que debes entender es el ham, ¿ya? Va a tener una terminación, ¿ya? Ik. Y como se traduce al castellano como tú, Wakaiki, tu vaca. ¿Ya? O así, que tu casa, siempre. Entonces, estos sufijos pueden variar, pueden utilizarse de distintas maneras, ¿ya? Pero en este caso vamos a conocer el cuadro de acuerdo a los pronombres personales. Ya tienes este, mira, el iki siempre se traduce con el tú, ¿ya? Entonces aquí tú puedes poner o así, tu casa, carro iki, tu carro. Chagraiki, tu chakra, ¿ya? Warmiki, tu esposa. Koyeiki, tu esposa. O sea, puedes utilizar así, ¿ya? Luego para el país utilizamos la N. Recuerda esto, la N, que se traduce al castellano como su. Por ejemplo, en este caso, podría decir aquí, wasi, que es casa, y le aumento una N. Wasin, que vendría a ser su casa. Recuerde eso, ¿ya? ¿Se puede utilizar de esa manera? Sí se puede utilizar. Wasin, su casa. Y todo lo que termina en N siempre va a ser posesivo, ¿ya? Por ejemplo, chakra, tu chakra, ¿ya? ¿Qué más puedes decir? Eh, Mijin. Michin, ¿ya? Su. Su gato. Entonces, fíjense todo esto, ¿ya? Siempre va a tener la terminación para la tercera persona. Terminamos con la tercera persona, ¿ya? Aquí, Panyohanchik, siempre vamos a terminación, vamos a utilizar la terminación inchik. Por ejemplo, digo, Wasinchik, que vendría a ser nuestra o nuestro. Wasinchik, Karunchik, Alpanchik, Warminchik, Husanchik, Wawanchik. Siempre esa terminación. El inchik te da a entender, en este caso, la posesión en el plural, pero en primera persona, pero de manera incluyente. Nuestra casa, cuando incluimos a todos, nuestro barrio, nuestra ciudad, cuando incluyes tanto al que habla y tanto al que escucha. Ahora, ¿ya? Otro, ya tenemos, por ejemplo, el ico, ñujaico o asico. En ese caso, se trata del nuestro o nuestra, pero excluyente. En este caso, muchas veces decimos, pues, excluye o excluye al oyente. Por ejemplo, digo, nuestra casa, y estoy excluyendo un grupo de personas a los que no pertenece mi casa. Entonces, se puede trabajar de esa manera. Entonces, mira, para el nuestro tenemos dos opciones. El primero, que vendría a ser el injig, que es netamente incluyente, ¿ya? Incluyente. Y el otro, que es netamente excluyente. Eso debemos conocer, ¿ya? Mira, fíjense, aquí está, con un color negro voy a poner. ¿Ya está? Ahora, ¿ya? Hamkuna. Hamkuna utilizamos lo siguiente. Por ejemplo, Hamkuna, ikichik, wasikichik, por ejemplo, que vendría a traducirse como vuestra, Pues. ¿no es cierto? Vuestra. ¿Ya? Vuestra casa, o así, kichik. Vuestro papá, taite kichik, siempre. Y kichik, esa va a ser la terminación que vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Y por último, para el paikuna, inku, ¿ya? Y siempre puedo poner paikuna, inku.
Voy a poner, por ejemplo, Huacinco, Chajranco, ¿ya? Entonces voy a poner su de la tercera persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Mira, tenemos estas diferencias que debemos entender sobre el ñujanchik y el ñuqayku. La mayoría de las personas que aprenden quechua siempre suelen equivocarse con el ñujanchik, que cuándo es incluyente, cuándo es excluyente. Y debes entender dos cosas sencillas. Aquí, el inchik es incluyente porque imagínate que si en esta sala estamos 10 personas y yo digo, vamos a jugar. ¿Quiénes? Todos. Eso es incluyente. De todos estoy hablando, ¿ya? Incluyente. Pero el excluyente, en esta sala estamos 10 personas y decimos, vamos a jugar fútbol. ¿Quiénes? Solo 5. Y a los demás estoy excluyendo. En esta situación, nosotros jugamos fútbol, yo estoy aplicando el nosotros excluyente, porque no todos están jugando fútbol, sino somos 5 personas que estamos jugando fútbol y los demás estoy excluyendo. Esa es la situación, ¿ya? Entonces, hay que entender desde ese punto. Todo esto, estimados amigos, ya todo esto estamos avanzando, estamos conociendo. ¿Por qué es importante esto? Porque son, como les digo, son elementos sustanciales para el quechua, ¿ya? Si nosotros queremos mejorar nuestro aprendizaje del quechua, mínimo, debemos dominar esto. El primero del tiempo presente, eso hemos dominado. Ahora estamos avanzando del posesivo. Los posesivos no van a tener pasado, presente y futuro. Ninguna de los accidentes gramaticales. Solo van a ser posesivos que pueden funcionar en el pasado, presente y futuro. Más no vamos a utilizar más posesivos. ¿Ya? Porque normalmente tú dices, tiempo presente enseño, pero ahora voy a aprender tiempo pasado, ahora tiempo futuro. En casos de los posesivos, estos sufijos que estamos aprendiendo son fijos, invariables. Nunca van a variar. Siempre van a ser fijos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Kanchu manacho tapuiguna? Tapuiguna kanchu manacho. Mm. Manacho kan. Mana. Vamos. Manda gancho. Entonces, regresando, estimados, a nuestros libros, a nuestro libro encontramos esto. Mira, hemos estado hablando de la primera persona inclusiva. Ñuhanchik. Y aquí en el libro, aquí en el material, te estoy explicando. Ñuhanchik siempre va a utilizar el inchik. Ñuhanchik, migunchik, tusunchik, podría ser verbo. Pero en este caso, cuando hablamos del inchik, hablamos del posesivo. Wasinchik, ¿ya? Malkinchik, aljonchik. Puedo decir eso. ¿Te das cuenta? Entonces puedes utilizar esto. Ahora, aquí en el libro nos dice, mira, que incluye al oyente. Esta palabrita es interesante. Incluye al oyente, siempre a todos. Entonces hemos planteado muchos ejemplos aquí. Hemos planteado con colores, hemos trabajado con prendas de vestir y estábamos en los ejercicios. Por ejemplo, Yana Choyo, nuestro gorro negro. Como yo digo aquí, Yana Choyunchi. Por ejemplo, Anjas Kuzma. Simplemente en este espacio voy a poner esto y digo, Anjas Kuzman. Eso. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando el inch. Aquí estoy aplicando. ¿Ya? Porque estoy hablando del inchi, que es la forma posesiva de nuestro. ¿No es cierto? Y aquí tengo varios ejemplos. Chumpi chumpi, por ejemplo. Omere liglia, Iyuwali, Ojiusuta, Nina Puka Pepina y Puka Wali. ¿Ya? Igualito con eso. Puka Walinchik voy a decir, pues. Y entonces voy a completar. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ese es el trabajo que me está quedando que tengo que hacer sí o sí. ¿Ya? Seguimos a la segunda pregunta. Dice expresión de interrogativos con posesivos. La idea es sencilla, ¿eh? Recuerda, ¿cuáles eran las expresiones, en este caso, interrogativas? Solo una cosa. Le aumentas el chu al final. Harichu es varón. Warmichu es mujer. Ñuja opay pukllanchu. Él juega. Ñujanchik pukllanchikchu. Nosotros jugamos siempre. Entonces, en este caso, las expresiones interrogativas solo van a tener una regla.
Que le aumentes como aquí, mira, voy a poner, que le aumentes el sufijo chu con su signo de interrogación al final de tu oración. Tú ya sabes, en este caso, habla del tiempo presente y dices, por ejemplo, Nyuha Mikuni, Pai Mihu. En este caso, Pai Mihu, le puedes aumentar el chu. Pai Mihu chu. Y se está diciendo, él come, esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a poner ejemplos, también repasando un poquito el tiempo presente. Por ejemplo, yo encuentro, dice, Han, mi, hong. ¿Ya? Han, mi, hong. Pai, purin. ¿Ya? Hamkuna, ¿ya? Hamkuna, yachan, yachan, ki, chico. Ya está. En este caso, estimados, estoy utilizando las terminaciones que debía utilizar en el tiempo presente. Mikunki, pai, purin, nyuhanchik, o hamkuna, o hankichik. Siempre es terminaciones. Porque el ham siempre va a estar acompañado con el inki, el pai siempre va a estar acompañado con la n y el hamkuna siempre con el inkichik. Hasta ahí estoy súper bien. No me he equivocado, estoy bien, porque estoy avanzado, ¿eh? Ya sé, ya conozco. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué debo hacer? Si yo quiero convertir esta expresión en una expresión interrogativa, es sencillo, ¿ya? Voy a mi libro y encuentro esto. Mira, el chu. Agarro el chu y voy aquí y lo pego. Han mi kun ki chu. Pai purin chu. Han kuna yachan kichik chu. Ahora estoy preguntando. ¿Qué les estoy diciendo? Por ejemplo, ¿ya? Si aquí la expresión era Han mi kun ki y le aumento chu, dice Han mi kun ki chu. ¿Tú comes? Esa es la pregunta. Pai purin y le aumento chu. Y diría, Pai purin chu. Él camina, ella camina. Hankuna yachankichik y le aumento chu. Hankuna yachankichik chu. Ustedes aprenden, ustedes saben. Entonces, el chu cumple esa función, estimados amigos. ¿Me entiende? Entonces, mira, ya conocí una expresión interrogativa. A partir de esto puedo plantearte mi expresión negativa, ¿ya? Más adelante vamos a plantear porque hemos conocido también las expresiones negativas. Ahora, regresando al libro, nos dice lo siguiente, ¿ya? Expresión interrogativa. Responde con Ari si es una respuesta afirmativa. Hari chukanki, Ari. Ya, una pregunta cerrada. Warmi chukanki, Ari. ¿Ya? Pukrankichu, Ari. O sea, el Ari, estimados amigos, voy a copiar este lado, es, ¿ya? Es un recurso, ¿ya? Para, recuerde esto, para respuestas cerradas, ¿ya? ¿Estás bien? Sí, Ari, ¿ya? Puedes decir a partir del momento. ¿Tú vas a correr? Sí. O sea, para ese tipo de respuestas cerradas que no te argumentan, que no se explayan, solo podemos utilizar el Ari, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿Ari Chukashangits? Ari. Sí, estoy bien. Y ya no habría opción de preguntar otra vez. ¿Me entienden? Entonces, mira, fijémonos ahí. Ari tenemos, ¿ya? Y lo contrario de Ari sería mana, ¿ya? Ari y mana, ¿ya? Y ya está. Esos son los dos elementos que podrían ser los recursos para en este caso, para preguntas con respuestas cerradas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo te digo, "Hal chukashenki, Ari, kusha chukashenki, mana". O sea, son preguntas que me exigen que yo responda, ¿ya? Con respuestas cerradas. ¿Entendido? Entonces, aquí en nuestro libro nos dice lo siguiente, mira, responde con Ari si la respuesta afirmativa o con la afirmación directa. Mira, dos ejemplos. Pukapunchuykichik sumachu. No es, Pukapunchonchik sumachu. Nuestro poncho rojo es bonito. Y aquí, Ari, bonito. Sumahmi, podría decir. Sí, sí es bonito. O en el caso, por decir, Sumahmi, es bonito.
una respuesta directa. Podemos utilizar así, estimados amigos, cada uno de estos, ¿ya? Y aquí tenemos, Yana Chulugich Katuncho, ¿ya? Nuestro gorro negro es grande. Anjas Kusmakichik Sumakcho, nuestra camisa azul es bonita. ¿Y qué respuesta? Dos respuestas de este tipo vas a poner aquí, en cada uno, ¿ya? Uno dices, Arei Sumami, Mana Sumakcho. Mana Sumakcho puedes poner. Dependiendo, ¿ya? ¿Cómo va a ser tu respuesta? ¿Entendido? Es la página 99, la página 100, ¿ya? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Cancho, Manacho. ¿Ah? Es Walinchik, Walinchik. Wally es falda. Ah, Walin, falda. Ya, Chachi. Wally es. ¿En qué quechua? Es que varía. Por ejemplo, el quechua chanca tiene poco vocabulario. Entonces, el ministerio nos dice, puedes hacerte un préstamo lingüístico del quechua collao y utiliza normal. ¿Ya? Entonces, se puede hacer. A partir del momento, estimados estudiantes, se puede hacer préstamos lingüísticos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo se dice ventana en quechua? ¿Alguien me puede decir ventana en quechua? Rumaray. Rumaray. Por ejemplo, en quechua chanca no encuentras Rumaray. Si tú le dices Rumaray, ima takama Rumaray, ¿no? Es vaga o no, no hay esa idea clara de que ventana es Rumaray. Por ejemplo, ¿cómo se dice chimenea en quechua? Ahí Chimenea. sí, Osni, chimenea. Oshni es humo. tomo. Osni, floxina. Por el uso. Disculpen, estoy con gripe. Por ejemplo, encontré una palabra que dice huasaco, ¿ya? Como dice un pedazo de la casa o así, aquí algo así, ¿eh? Entonces ya tenemos eso, ¿ya? Huastaco. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos otra actividad. Nos dice, en cada grupo de palabras hay uno que no es la primera persona, inclusive inchi. Por ejemplo, puka punchonchik, ¿está bien? Anjas o arakanchik, ¿está bien? Chumpikusma. Entonces, este elemento está mal. ¿Y qué voy a hacer? Voy a corregir. Por ejemplo, dice, pant epinanchik, ¿está bien? Ello liglia. Oh, mira, aquí no utiliza el inch. Por tal motivo, tengo que elegir la palabra y aquí, ¿ya? Elulik, llanch. Kusma, chic. Ya así sucesivamente, tienes que buscar las palabras que están con error y corregirlos a su lugar, ¿ya? Y para nuestra conclusión, estimados amigos, el inchik se utiliza para la primera persona. Sí o sí, para la primera persona, ¿ya? En el plural. Entonces, si tú escuchas el ñohanchik, siempre vas a tener que decir ñohanchik, mikunchik, tusunchik, ruanchik, ñohanchik, siempre con el inchik. Esa es la terminación que debemos utilizar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Tapuki gancho, manacho. Tapuki kuna. Pregunten, yo les pregunto. Ya, Chachi, ñoqa tapukuyta munani. Adelante, adelante. Manam nichwanchu. Manam o mana. Ya, mira, dos Manam cosas. gustawanchu. O mana gustawanchu. Ya, excelente la pregunta. Si tú quieres utilizar, mira aquí, dices, mana, miku, nicho. Ya está. La pregunta, la expresión está bien, ¿ya? Está bien la pregunta. La expresión, mana, miku, nicho. No como, pero también puedes utilizar el validador M. Manam, miku, nicho. ¿En cuál es la diferencia en esto? ¿Cómo cambia la diferencia? ¿O cuál es la diferencia que podemos encontrar? La diferencia solo está en la validez de la expresión. Por ejemplo, manamikunishu es una expresión vaga que no tiene mucha carga emocional. No como quien diría, es una expresión fría, ¿eh? Pero cuando tú utilizas la M, estás validando tu expresión. Y ahora dices, manamikunishu.
O sea, le estás dando más énfasis a la expresión. Y en el quechua, sin duda, estimados amigos, el uso de los validadores es muy frecuente, muy, muy frecuente. Vas a encontrar validadores aquí y allá, y como su nombre indica validador o enfatizador. Solo le da énfasis, certeza, credibilidad a una expresión, más no le da otro significado. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, manan mi conejo, solo le da certeza a mi expresión. Solo yo me siento más seguro, más enfático con mi expresión. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Alguien más que quiere preguntar, dudar, estima, o tiene algún reclamo que quiera hacer? Manacho. Manacho, sí, ¿eh? Muy bien. Ahora sí pasamos a la segunda parte de la clase del día de hoy y utilizamos el sufijo posesivo en primera persona, pero excluyente. Y aquí le voy a poner el ico. Ujú. Mira, fíjense, esta es la primera persona excluyente. ¿Cuál es el profesor? Es el sufijo ico. Ya entiendan eso. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Ya? Son los sufijos que utilizamos siempre, pero lo que debes entender es esto, mira. El sufijo ico en quechua indica posesión en primera persona excluyente. Y aquí te dice nuestro, pero sin incluir al oyente. Lo que antes te decía, por ejemplo, estamos haciendo un programa de radio, somos 5 locutores y decimos, nosotros estamos súper bien, pero de ese nosotros solo estamos hablando de los 5, pero más los miles de oyentes no estamos incluyendo. Ese es el caso en ese caso del excluyente, ¿ya? Entonces, solo algunas personas se benefician y a los demás están ignorando, ¿ya? Se usa para decir nuestro perro, nuestra oveja, nuestro caballo, ¿ya? Mira, veamos aquí. Se usa el IQ, mira, fíjate esto, estimado, con cualquier palabra, sin importar si termina en vocal o consonante, ¿ya? Aquí una corrección. Cuando una palabra, estimados, termina en consonante, ya sea números, partes del cuerpo humano, y quieres conjugar, si termina en consonante, es una regla de oro. Siempre la anteponemos la ni y luego ya el sufijo. Por ejemplo, como esta, ¿ya? Aquí, mira, veamos. Si yo me encuentro, por hacer así la vida, con la palabra ato, ¿cómo termina? Termina en Q. Entonces, si aquí en mi libro me dice que ahora yo voy a utilizar el IQ, ya, genial, voy a utilizar el IQ. Ato gesor. Y tengo que utilizar el sufijo IQ. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Como ato termina en consonante, si le pongo este sufijo aquí, no tiene sentido. Aturrico. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra ñudjun. Y matakama ñudjun es cerebro. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ñudjun termina en N. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo tengo que poner? Por ejemplo, si yo quiero hablar de ñudjunni, en primera persona, entonces aquí tengo que poner una Y, ¿ya? Y mi expresión sonaría así. Ñudjun yi. No tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, ¿qué voy a hacer? Para ese tipo de situaciones, agregamos el infijoni. Pasa en números, por ejemplo, Hanchis. ¿Qué es Hanchis? Número 7. Y aquí, ojo, estoy viendo una S. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quisiera utilizar solo la N, Hanchisning, pero tampoco va a tener sentido. Si yo agarro esta N aquí, estimados amigos, ¿ya? Y le pego a Hanchis, no va a tener sentido. Mira, Hanchis, para evitar este tipo de situaciones, pues es que se utiliza el famoso ni. Cualquier palabra que termine en consonante en el quechua y quieres conjugar, siempre la ni. Por ejemplo, ato, nico. Mira, fíjate, ato, nico. ¿Qué ha aumentado? El ni. Este elemento estoy poniendo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo,
Ya tengo idea de esto. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Ya? A ver, un momento. Aquí está el NIA, para que no se equivoquen, para que no digan, no, no aprendí. Aquí está. Ahora, este mismo ni va a jugar con otros. Por ejemplo, Newton, mi cerebro, Newton, no tiene sentido. Por tal motivo, aquí le pegamos y le decimos Newton ni, mi cerebro. Hanchis, y otra vez, Hanchisnin, su 7. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar el infijo ni, ¿ya? Con números, animales, personas, de diferente, puede ser diferente vocabulario, pero siempre que terminan en consonante, ¿ya? Esa es la regla. Ahora, regresando a nuestro libro, estimados amigos, nos encontramos. ¿Con cualquier palabra puede trabajar? Sí, puede trabajar con adjetivo, adverbio, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, aljo, aljuico, nuestro perro. Huaca, huacaico, nuestra vaca. ¿Te das cuenta? No incluye a la persona con la que se habla, eso ya sabes, ¿ya? Estamos hablando del, en este caso, del incluyente. Aljoiku hatun, nuestro perro es grande, ¿ya? Pero en este caso solo estoy hablando de un grupo, no estoy hablando de todos. Tal vez no todos tenemos un perro. Imagínate que 5 personas aquí tenemos perro, entonces nuestro perro es grande. ¿De quiénes? De las 5 personas. Las demás que me escuchan no le estoy incluyendo en la conversación. ¿Me entiende? Ya, para eso entonces utilizamos eso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Cancho, Tapuco y no Mandacho. A ver qué dicen en el chat. Profesor, ¿cuál es se encuentra la que está trabajando? Ya, para trabajar esto, entran a la carpeta. Y en la carpeta encontramos el material que dice quechua, no, taller de quechua según ministerio. Y ahí está todo. ¿Ya? Entendido. Entonces vamos aquí. Quechua, Ahora tenemos. sureño, collao, chanca, dice profe en su carátula, en la primera hoja. Ese es el cuaderno. Ahorita les muestro, ¿ya? Y hay un viejo. Tenemos, miren, quechua, animales, aljo, misi, ato, hochi, llama, asno, cóndor, ¿ya? ¿Qué más? Huajra, toro, huaca, vaca, hualpa, gallina, asno, burro, aña, zorrino, sihuarquinti, colibrí y taruca, venado. Esto puede variar. Muchas veces el quechua suele variar en diferentes zonas por el dialecto, ¿eh? Algunos en otros lugares decimos, por ejemplo, lucho, ica, guaita, o sea, palabritas que van a variar, ¿ya? Ahora, después de esta lista, ¿qué vamos a hacer? Estamos utilizando la forma posesiva. Aljuico, nuestro Profesor, perro. Misico, nuestro gato. Huacaico, profesor. nuestra vaca. Va. Hualpeico, nuestra gallina. ¿Se dan cuenta? Y aquí entra pues, lo que hace ratito te enseñé. Kuntur, mira, fíjate, kuntur. Si kuntur termina en N, ¿qué voy a hacer? Voy a anteponer una ni antes de poner la conjugación. Y aquí se ha cumplido esa regla que hemos dicho. Por ejemplo, kuntur, kuntur, kunturiku debería decir. Para evitar eso decimos kunturni ku. Ese es el elemento que debemos poner. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados, hay que poner estos elementos para seguir trabajando. Tenemos algunas expresiones o algunos ejemplos. Mira, completa la forma correcta, la forma posesiva correcta. Por ejemplo, agréguele iku, aljo, aljuico. Igualito aquí. Misico, huacaico, hualpaico, cuchico, llamaico, asnuico, contorneico. Y aquí van a completar. ¿Entendido? Ya completen todo este espacio que está quedando en blanco. ¿Ya? Huacaico. Profesor, Sí, sí. Te escucho, te escucho. profesor, buenas noches. Profesor, una Adelante, adelante. consulta. Tengo una duda de la palabra cuando usted menciona, ¿no? Ñutjuy, ñutjuy ni. No Ujú. sería ñutjuy, lo más adecuado creo sería ñutjuy, porque ñutjuy ni ya no, estamos redundando, creo, en eso. ¿Me podría sacar de dudas, profesor? Muchísimas gracias. Ya, muy bien. Es que depende mucho de cómo está constituida la palabra. Algunos dicen ñutju en algunos lugares, ¿ya? Y en algunos lugares dicen ñutjum, ¿ya? Te puedes enfocar en los dos. Ñutjuy, mi cerebro, o ñutjumni, mi cerebro, ¿ya?
cualquiera de las dos expresiones es válida. ¿Me entiendes? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, si usted dice, quiere decir ñutjoni, utiliza. Si tú dices ñutjoy, utiliza también. ¿Ya? Entonces, válida. Muy bien. Expresiones interrogativas con posesivo y. Responde con ari, que es afirmativo, y haciendo con la forma directa. Hatun. Mire, por ejemplo, dice, al juico hatuncho. Al juico hatuncho. Nuestro perro es grande. Y me responde, ari hatumi. Sí, sí es grande. O simplemente podría responder y decir, hatumi es grande. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar este tipo de expresiones. O sea, por ejemplo, mamá y kimunai chacho. Tu mamá es bonita. Y yo voy a decir, Ari, Munai-chan. O simplemente Munai-chan. Puedo utilizar cualquiera de las dos expresiones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas preguntas y respuestas. Las maneras de responder están aquí. Si dicen, Misiki Munai-chacho. Puedo decir, Ari, Munai-chan. O simplemente puedo decir, Munai-chan. ¿Ya? De una manera más seca. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces es la página que tenemos que trabajar, estimados amigos. ¿Ya? Y en conclusión, utilizamos el IQ, se usa para indicar la primera persona excluyente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Está bien, estimados amigos? Allí Yumanacho. ¿Ya? Allí. Muy bien. Creo que por hoy nos vamos a quedar aquí. Estoy súper agotado con el gripe. Me está matando. Ya, por favor. El día jueves vamos a recuperar un poquito más de tiempo, por favor, tengan en cuenta. Espero que entiendan. Estoy volteando papel. ¿Ya? Entonces un poquito no me estoy concentrando. ¿Está bien? El día miércoles, el día jueves nos vemos, por favor. Allí, ¿Ya? muchacho. Ajá. Y para los que les han Allí, faltado, mira, ¿sabes de dónde estamos agarrando el libro? Estamos agarrando de aquí, estimados amigos. A ver. Gripe. Me ha dado gripe y aquí tenemos unas actividades en mi colegio y estábamos ahí. Lo Full que ha trabajando. viajado también, pues lo que ha viajado. Sí, pues hay veces cosas. Mira, fíjense, estimados amigos. Eso, pues eso. ¿Ya? Un Ponches y verbo coreadas. reflexivo. Ya. Mira, veamos aquí, estimados amigos. Nuestros materiales, ¿sabes dónde se encuentran? Aquí. En el Quechua 2025, donde les he compartido. Aquí dice Quechua sureño según Minedo. Ingrese aquí y va a encontrar el libro. Quechua sureño estandarizado según Minedo. Con eso estamos trabajando. ¿Ya? Así que por favor, estimados amigos, hay que estudiar, repasar y nos vemos el día jueves, por favor, ¿ya? El Allí. día jueves nos vemos Tupanan con las chikama. clases. Ya para que chico Tú para tupanan chikama. chicama o Allí, Ya chacho. tú para chicama. Minche punche, pues.